Un tema que nos va a ocupar es el derecho al descanso. Vamos a mirar este descanso desde el punto de vista del trabajo, el descanso laboral. Obviamente habrá otras consideraciones para mirar el descanso, por ejemplo, la actividad lúdica y de descanso del estudiante, la actividad lúdica y de descanso de otro tipo de actividades sociales. Pero hoy lo vamos a mirar dentro del mundo de los derechos humanos, el derecho al descanso dentro del trabajo. Y hay unas razones para ese descanso. Razones económicas, razones biológicas, razones sociales, razones ideológicas y religiosas. Empecemos por las primeras. ¿Cuáles son las razones económicas? Carlos Marx demostró que en la jornada de trabajo el trabajador produce lo que es el valor de su trabajo, es decir, el valor de su mercancía trabajo, y que hay una parte de la jornada de trabajo que se apropia el propietario de los medios de producción, el capitalista. Esa apropiación se llama plusvalía. Al comienzo del régimen industrial, del régimen capitalista de producción, las jornadas de trabajo eran supremamente extenuantes. Federico Engels, en un texto que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra, describe las extenuantes jornadas y las sistematiza en una frase: los trabajadores no conocían el sol porque ingresaban a sus sitios de trabajo que no eran las condiciones que hoy la legislación laboral del mundo exige, de aireación, luz, etcétera, sino eran verdaderos sitios de condiciones muy indignas, muy difíciles de trabajo, inhumanas. Entonces por eso los trabajadores entraban antes de que saliera el sol y regresaban a sus hogares, a sus viviendas, que también eran muy modestas, después de que el sol se había ocultado. Por esa razón, la frase: no había límite a la jornada de trabajo. En algunas zonas se trabajan 16, 18 horas de trabajo. Pero eso generó que los trabajadores exigieran una regulación a esa jornada. Todos recordamos que en Chicago, a fines del siglo XIX, los trabajadores se levantaron con una consigna de 3 horas de trabajo. De los 3-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio. Esa huelga de Chicago, que llevó a que conociéramos a sus dirigentes, a sus inspiradores, como los mártires de Chicago, llevó a que hacia 1919, en el primer convenio, en el convenio 01 de la OIT, se consagrara la primera legislación sobre jornada de trabajo, jornada máxima de trabajo de 8 horas. La razón económica es que entre más se trabaje, aumenta más la plusvalía, la utilidad, la ganancia del empleador, del propietario de los medios de producción. Eso llevó a que hoy en todas las legislaciones del mundo, incluida la colombiana, hayamos consagrado como una jornada máxima de trabajo las 8 horas de trabajo.
Esa es la jornada máxima legal. Aunque estamos en épocas del neoliberalismo, de la flexibilización o de la deconstrucción del derecho del trabajo, hoy muchos empleadores extienden la jornada laboral más allá de las 8 horas de trabajo. Pero esto, si lo hacen, es violatorio de las disposiciones legales y por consiguiente le generan al trabajador el reconocimiento de un recargo por el trabajo suplementario o extra, como llamamos, lo que ustedes conocen como horas extras. Eso ha llevado a que en las legislaciones del mundo se consagre el trabajo como una razón económica. Esa razón económica va acompañada de una segunda razón, la biológica. No es lo mismo un trabajador que recién ingresa a su trabajo, es decir, a su jornada de trabajo, fresquito, bien dormidito, bien alimentado, a un trabajador que tiene 14 o 15 horas de trabajo. La productividad de este trabajador que no ha descansado lo lleva a disminuir su productividad. Y se trata, una razón económica es que esa productividad se mantenga. Razón acompañada de los aspectos biológicos, es decir, el trabajador necesita, o los trabajadores en su conjunto, necesitan recuperar su capacidad física, su capacidad mental y hasta su capacidad social para mantener la primera razón, es decir, la económica, la productividad. Sociales e ideológicas. Las razones biológicas tienen que ver con la capacidad de recuperación que necesita el trabajador. El trabajador necesita recuperarse física, mental y hasta socialmente. Porque si no, su productividad disminuye. Por esa razón, es necesario el descanso en el trabajo. Ejemplo de la negativa es la situación de Japón, en donde el exceso de trabajo ha llevado a que muchos trabajadores o algunos trabajadores mueran por las extenuantes jornadas que realizan. Mueran en el trabajo, se infarten o terminen pues muy mal por esa situación. La tercera razón son las razones sociales. El trabajador necesita compartir con sus amigos, con su familia, realizarse socialmente, ir de pronto al cine, al teatro, al deporte. Es decir, hay una serie de actividades de orden social que el trabajador debe realizar para recuperar su, voy a llamarlo así, sanidad física y mental, su salud física y mental, y poder estar 100% productivo. Y finalmente unas razones ideológicas religiosas. Varias de las religiones establecidas en el mundo, y particularmente en Colombia, la religión católica y las religiones cristianas predominantes, han establecido como requisito que un día a la semana se dedique a los asuntos religiosos, espirituales del alma. Todas estas razones justifican el descanso. Repito, razones económicas, biológicas, sociales, ideológicas, religiosas.
Algunas otras personas tienen otro tipo de razones ideológicas, políticas, por ejemplo. Todas estas razones fundamentan que haya hoy una regulación del descanso, que tiene que ver con la jornada de trabajo. Es decir, hoy está establecida una jornada máxima legal, la jornada de 8 horas en Colombia. Algunas reformas han establecido jornadas incluso menores, de 6 horas semanales. En algunos países se ha regularizado jornadas de trabajo semanales menores que en Colombia. La jornada laboral en Colombia es de 8 horas al día, 48 horas a la semana, es decir, de lunes a sábado. Incluso alguna ley previó que cuando hay más de 50 trabajadores en con un mismo empleador, con una misma empresa, este debe dedicar 2 horas al fin de la semana para las actividades lúdicas, deportivas, culturales e incluso de capacitación de sus trabajadores dentro del descanso. Ahora, ¿qué clases de descanso ha consagrado la legislación internacional y la legislación nacional? Las agrupamos en 4 grandes clases. Primero, la jornada establecida, o mejor, el descanso establecido en la jornada diaria. Ya dijimos que la jornada máxima legal es de 8 horas. Dependiendo el tipo y el trabajo, se hace esta jornada. Por ejemplo, muchos de ustedes que laboran en el sector comercial, en el sector administrativo, en las entidades públicas, en universidades, como trabajadores, comillas, administrativos, laboran de 8 a 12 y de 2 a 6 y se dan 2 horas de descanso para su almuerzo, incluso para su descanso, durmiendo la siesta o recuperando, o en algunos sectores haciendo otras actividades de carácter cultural o deportivo. Esa, llamémosla, en la jornada diaria. Ese descanso es acorde a la naturaleza del trabajo. Incluso en algunas entidades se estila, se acostumbra que en esas secciones en que se divide el trabajo se hagan algunas actividades para recuperar la actividad, la lozanía. Pongo un ejemplo, un trabajador que labora sentado 4 horas continuas operando un computador, es muy fácil que genera una enfermedad de carácter laboral. Entonces, esas empresas estiran determinadas actividades dirigidas a que en tiempos prudenciales ese trabajador recupere su capacidad productiva. El segundo descanso es el descanso semanal, de carácter obligatorio y remunerado. Es decir, por 48 horas de trabajo, ese trabajador debe descansar 24 horas continuas. Es lo que conocemos como los dominicales. Lo dominical viene pues por razones culturales religiosas en nuestro país, porque dedicamos el domingo pues a las cosas religiosas, a las cosas de descanso obligatorio. La legislación laboral entonces adoptó este descanso semanal como un descanso obligatorio de carácter remunerado. Debe ser ese descanso continuo de 24 horas. Incluso la legislación laboral previó que si el trabajador labora el día de descanso semanal obligatorio, ese trabajador tenga una remuneración
especial, una sobreremuneración en lo que constituiría un día habitual. Durante muy buen tiempo, esa remuneración fue del 100%, hoy es el 75% del valor de un día ordinario. El tercer descanso es el descanso anual. Las vacaciones, que es un descanso remunerado. Quiere decir que por cada 360 días de trabajo, el trabajador en la legislación colombiana debe descansar 15 días hábiles. Esto con el fin de recuperarse biológica, social y religiosa y familiarmente. En algunos sectores, por ejemplo, en el sector judicial se estila que los trabajadores de la rama judicial laboran hasta el 16 de diciembre o 19 de diciembre, dependiendo, y salen a descansar en unas vacaciones de carácter colectivo. Así lo hacen algunas otras empresas, en el sector comercial, en otro tipo de sectores. Obviamente la gran industria, por ejemplo el sector petrolero, el sector textilero, el sector metalmecánico, el sector siderúrgico, no pueden asumir ese tipo de descansos y entonces programan sus vacaciones individuales de acuerdo a las actividades productivas. Este descanso anual o vacaciones es remunerado. Es muy importante aclararles a ustedes, queridos estudiantes, aclararles que este descanso llamado vacaciones, de carácter obligatorio y remunerado, no es una prestación social, porque lo que está haciendo el trabajador allí es recuperándose para regresar más productivo y más eficiente. Y finalmente, otro tipo de descanso, que son los llamados festivos. En la regulación colombiana se ha establecido una serie de días que se conocen como festivos, algunos movibles y otros inamovibles, o mejor, que dependen de la fecha en que ocurre. El Código Sustantivo del Trabajo consagra, por ejemplo, como días inamovibles el jueves y el viernes santo, el 7 de agosto, el 20 de julio, para mencionar algunos días que por razones religiosas, jueves y viernes santo, otros por razones históricas, 20 de julio y 7 de agosto, otros por razones incluso políticas como el mismo 20 de julio o el 7 de agosto que se posesiona el señor presidente de la República o el 20 de julio que se inician sesiones ordinarias del Congreso, pues esos días sean de obligatorio descanso. Pero hay otros, como el 6 de enero que se corrió para el lunes siguiente. Estos días festivos también son de descanso. ¿Qué implicaciones tiene este derecho al descanso? Primero, tiene que ver con la necesidad biológica, moral, social, de recuperarse el trabajador. Y segundo, tiene que ver también con otra implicación, es que si el trabajador labora en el descanso semanal, llamado dominical, o en el descanso anual, llamado vacaciones, ese empleador y ese trabajador están sometidos a unas regulaciones especiales. Por ejemplo,
el trabajo en dominical tiene, como ya lo señalé, un recargo especial. Vale más para el empleador. Si es habitual, es decir, si se hace más de 2 domingos, el empleador está obligado a pagar ese recargo y además conceder un día de descanso en la semana siguiente. Si es ocasional, es decir, es menos o igual a 2 dominicales en un mes, pues tiene simplemente la posibilidad del trabajador de escoger si es un día de descanso o la sobreremuneración adicional, el 1.75%. 75%. Ahora, en las vacaciones primero que todo no se pueden compensar en dinero. ¿Qué sucede con las vacaciones? Si el empleador por razones de trabajo no puede conceder las vacaciones, debe como mínimo, garantizar 6 días hábiles continuos de descanso. Y acumular los 9 restantes hábiles para que se genere la situación de que ese trabajador es llamado a reintegrarse a trabajar. De todas maneras, la legislación colombiana consagró el descanso anual mínimo de 6 días. Si el empleador decide acumular las vacaciones de su trabajador, tendrá aquí un gran problema porque él como mínimo debe garantizarle 6 días de descanso a ese trabajador. Ahora, los festivos como los dominicales también tienen una sobreremuneración. Debo señalar finalmente que en la jornada, cuando el trabajador en el descanso diario, cuando el trabajador supera las 8 horas de trabajo, esto genera el llamado tiempo extra o suplementario y un valor de sobreremuneración para ese trabajador que ha pasado 8 horas de trabajo. Como ustedes ven, el derecho al descanso es un derecho esencial que dignifica la persona humana. Salimos de las épocas de la esclavitud y de las épocas en que la jornada de trabajo superaba las 8 horas máximas legales. Este es un tema hoy, ya lo señalé, en alto debate, porque toda esta política de la globalización contemporánea, algunos autores le llaman la globalización neoliberal, ha llevado a que se eliminen muchas de estas prerrogativas de los trabajadores y a que se aumente la plusvalía absoluta. Ya dijimos, repaso el concepto, que en materia económica un tiempo de la jornada de trabajo no se retribuye directamente al trabajador. Al trabajador se le retribuye es el valor que significa recuperar y reproducir su fuerza de trabajo. Eso es lo que llamamos salario, técnicamente, o mejor, económicamente hablando. Pero el empleador siempre tiende a que la jornada sea más extensa porque tiene mayor producción y mayor plusvalía. Y el trabajador tiende siempre a que se reduzca esta jornada de trabajo. La reducción o no de la jornada de trabajo es bien importante hoy en el debate económico mundial. Países como Grecia, Italia, algunos países europeos no altamente desarrollados también reclaman que se restablezcan
leyes que protejan el descanso de los trabajadores. En Colombia, efectivamente, desde la introducción de la llamada flexibilización laboral, también estamos en una tensión diaria permanente entre la jornada y el descanso por parte de empleadores y trabajadores. Aquí estamos regresando, lamentablemente, a condiciones laborales que ya habíamos superado. Empleadores que reclaman 12 horas continuas de trabajo por salarios menores al salario mínimo legal. Una situación que genera controversia, que genera la observación de las autoridades administrativas del trabajo y que genera para todos un debate muy importante. ¿Recupera el país la productividad y la eficiencia necesaria eliminando los descansos? Es como la pregunta que podríamos hacernos a este tema. Mi opinión es que el país no recuperará su eficiencia y productividad extendiendo las jornadas de trabajo y sacrificando el descanso de los trabajadores. El descanso de los trabajadores es muy importante por todas las razones que hemos señalado. Concluyo así mi intervención en esta parte del diplomado.